mineral, pero es común que de repente, y sin el de repente, que la gente que se dedica a producir cerdos le crea más al vecinito, al amiguito y al compadre que lo que tú le digas. Entonces resulta que en alguna ocasión me tocó que un cliente llegó a reclamar el alimento y tú dices, bueno, ¿y el alimento qué culpa tiene? Resulta que el compadre le dijo que a cada bulto de 40 kilos le agregara 1 kilo de sal. Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Alguno de ustedes sabe qué produce una intoxicación por sal? Produce un problema con sintomatología nerviosa. Hagan de cuenta que tienen alguna enfermedad de tipo nervioso. Y está dado porque es demasiada sal y luego a veces les limitan el agua o les dan la suficiente agua, pero es tanta sal que el cerdo en teoría toma tanta agua y esto lo hace retener líquido. Pero la intoxicación por sal presenta una sintomatología nerviosa que puede ser reversible. Creo que no, porque el cerebro se inflama, ¿no? Claro, no es reversible. Los cerdos afectados terminan muriendo. ¿De qué otra manera creen ustedes que se pueda presentar una intoxicación por sal? En las granjas, cuando ustedes tienen poca agua o que de repente en alguna de las naves alguien va y traviesamente le cierra la llave, resulta que los puercos los primeros días comen normal, pero después empiezan a dejar de comer. Cuando ustedes se dan cuenta, resulta que no tienen agua y ya empiezan a ver sintomatología nerviosa. Aunque ustedes vayan y abran el agua, resulta que estos puercos afectados ya no se recuperan. De allí la importancia de que todos los días ustedes al hacer el recorrido de la granja, que van anotando todo lo que hay que ver, hay que cerciorarse de que todos los bebederos tengan agua, porque a veces sucede que alguien que no es tan travieso cierra la llave del agua para producir problemas. Entonces, en este caso hay que hacer eso, pero además hay que tener cuidado porque sabemos que la sal, o sea, la sal tiene cloro y tiene sodio, pero además tiene flúor y tiene yodo. El flúor, ¿cómo veríamos una carencia nutricional de flúor que sea esa la razón por la cual está adicionada a la sal en el humano? A lo mejor ustedes nunca lo han visto, pero es una lesión igual a la que produce el moquillo en el perro. ¿Cómo se llama? Ah, lo de hipoplasia del esmalte dental. Claro, hasta hace algunos años, hace bastantes años de hecho, la razón por la cual primero se le agregó el yodo era asociado a una enfermedad producida por la carencia del yodo, que era el hipotiroidismo. Y cuando después se empezó a ver que también había mucha gente que tenía esta hipoplasia del esmalte dental, sobre todo no en la Ciudad de México ni en el Estado de México, sino más bien la zona comprendida entre Guanajuato, Aguascalientes, León, Zacatecas y quizá un poco más arriba, era común ver a mucha gente con los dientes manchados que finalmente terminaban cayéndose, ¿no? Entonces fue cuando se decidió agregar el flúor a la sal, porque es algo que todo mundo consume, que al ser un micromineral la cantidad que se requiere es muy poca, porque hay una carencia en el agua que permite que se den ese tipo de lesiones. Entonces, esto es algo de lo que se le agrega a la sal. Y en algunos casos, por increíble que les parezca, la sal puede venir de contrabando de los Estados Unidos. ¿Y para qué ocupan la sal allá en volúmenes enormes?
para las carreteras cuando cae nieve. Acuérdense que pasa la máquina por adelante levantando la nieve y por la parte de atrás va echando sal. ¿Para qué? Era algo del hielo ¿Rápido se negro. congela? ¿Para qué, doctora? No te entendí muy bien. Era para evitar que se congelen Que las se vuelva a pistas. congelar la carretera y que se puedan resbalar los vehículos. Entonces, pues sí, todo eso son minerales que hay que agregar a los alimentos, posiblemente alguno más que yo no estoy contemplando, pero si les puedo presentar la página la próxima vez, lo vemos. Pero ¿hay alguna cosa más que estemos olvidando de lo que tenemos que agregarle a los alimentos en estas en estos cuatro mundos que son lo más grande que lleva un alimento? ¿Alguno de ustedes sabe de algo que nos estemos olvidando? Los aditivos ahora sí, ¿no? Ahora sí, los aditivos. Entonces, dentro de los aditivos, tenemos que hablar de todo aquello que no comprende nada de todo esto, que podemos agregar a un alimento para complementar la alimentación de los cerdos o para hacernos a nosotros los médicos veterinarios la vida un poco más sencilla. ¿Cómo qué podrían agregar como aditivo? A lo mejor algún probiótico. Sí, acuérdense que esto es muy, por decir, muy reñido. Hay quienes están a favor de los probióticos y hay quienes dicen que esto no funciona. Normalmente los probióticos son siembras bacterianas benéficas que van a colonizar el intestino y que van a permitir que aumente la absorción de los nutrientes, pero al mismo tiempo al colonizar el intestino evitan que bacterias que lleguen a producir problemas infecciosos lleguen a sentarse allí. Ustedes pueden ocupar muchos probióticos que hay en el mercado para los alimentos, pero también van a encontrar algo más que serían los prebióticos, que serían nutrientes para todas estas bacterias. De allí que yo les diga que hay quienes dicen que los probióticos son buenísimos y hay quienes digan que no funcionan, pero sí, existen los probióticos, los pueden encontrar para el alimento, los pueden encontrar orales para dárselo a los cerditos recién nacidos y también algunos de los secuestrantes de micotoxina suelen traer añadidos algún tipo de probiótico. ¿Qué más le podemos agregar al alimento? ¿Acidificantes también? Claro, nosotros podemos agregar acidificantes, sobre todo en las primeras etapas, que serían las de los lechones más chiquitos, es decir, los preiniciadores, normalmente traen concentraciones altas de acidificantes, pero también si nosotros llegamos a tener problemas con nuestros animales, podemos agregar estos acidificantes para modificar el pH. ¿En qué casos recurrirías tú a utilizar un acidificante, doctora? Si no tú, alguien más que me pueda decir para qué lo podría ocupar. ¿Se podría utilizar cuando se tiene alguna enfermedad relacionada con las E. colis? Sí, efectivamente. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la enfermedad del edema? ¿No lo vieron en enfermedades infecciosas? Miren, ¿se acuerdan que cuando estuvimos hablando en un inicio de los preiniciadores, hablábamos de que nosotros podemos dar de comer a los cerditos alimentos preiniciadores desde tan tempranamente como 2 o 3 días, que hay que darlo poco a poco y que cuando se destetan, en realidad estos animales ya saben comer, que eso es realmente lo importante, que el cerdo cuando se desteta aprenda, ya sepa comer. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes destetan animales que nunca les dieron preiniciadores y cuando llegan al destete, obviamente los primeros días, están llorando porque quieren a su mamá? Aún incluso en granjas en donde se dan preiniciadores, esto suele suceder,
Los cerditos que ya saben comer, pues sí, van a estar llorando un rato, pero de repente dicen, bueno, pues como ya no hay leche, hay alimento, y ven el alimento y empiezan a comer. Los cerditos más jóvenes o los más pequeños que no han comido tanto, pues siguen llorando y finalmente terminan comiendo. Esta enfermedad del edema, que es producida por toxinas de Escherichia coli, no se suele presentar ni el primero ni el segundo día del destete, sino más bien se va más allá, después de los 7 días. ¿Qué pasa? Estos animales que desde un inicio agarraron la comida y que empiezan a comer más y que son los más gorditos y los más bonitos, puede ser que a la semana siguiente ustedes llegan y los encuentran muertos, muerte súbita. Sabemos que todo aquello que se muere hay que hacerle la necropsia. Cuando le hacen la necropsia no encuentran absolutamente nada, pero a los pocos días empiezan a ver el cuadro de la enfermedad en todos los demás cerdos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cerdos que pueden caminar en círculo, cerdos que pueden tener posición de perro sentado y se mueven en péndulo, con pupilas dilatadas, hay salivación profusa y hay muchos más que están postrados y que tienen movimientos de pedaleo. Cuando nosotros vemos animales así y tenemos la referencia de que primero se empezaron a morir los más gorditos, pero además algo que también se ve en este cuadro es que los puercos tienen los ojos inflamados, como si los hubieran moqueteado, se les ven rendijitas de ojo. Entonces, al hacer la necropsia, la lesión principal, nuevamente también en esta enfermedad, está en el cerebro, pero es común encontrar edema en la curvatura mayor del estómago y en algunos otros lugares. Entonces, si ustedes encuentran este edema y si quieren abrir cerebro y ven el edema, entonces no les queda más que pensar que lo que tienen es enfermedad del edema. Para hacer un diagnóstico diferencial, hay una bacteria que produce un cuadro similar, que es Streptococcus suis. Pero cuando ya ven esto y ven los ojos así inflamados, como les digo, edematizados, pues es enfermedad del edema y es producido por la Escherichia coli. Esta es una de las principales razones por las cuales los preiniciadores tienen una mayor concentración de acidificantes. ¿Qué hace el acidificante? Modifica el pH del intestino y entonces por barrido disminuye la cantidad de Escherichia coli. Quiere decir que si los cerdos están afectados y yo le agrego acidificante al alimento o en el agua de bebida, ¿los cerdos afectados van a regresar a la normalidad? No. No, porque es la toxina la que está produciendo el problema y contra la toxina no hay nada que hacer. De hecho, déjenme decirles que entre lo que es el alimento que tiene una alta cantidad de proteína, el que el puerco esté comiendo en demasía es lo que permite la proliferación de la bacteria. Algo de lo que podemos hacer para controlarlo es agregar un acidificante al alimento, que ya los preiniciadores lo tienen. Podemos agregar un acidificante al agua, pero hay que cambiar el porcentaje de proteína por algo que tenga mucho menos proteína para que también no nos afecte tanto a los cerditos en el destete. Yo les comentaba ayer a sus compañeros que anteriormente, como no se sabía qué provocaba el problema, sí que sabía que la proteína, pero no había manera con los alimentos, había que cambiar el alimento. Yo llegué incluso porque me decían, bueno, damos un inicio, tienes razón, un inicio sería una buena alternativa porque pasarías del 22 o 24 o 20 a un 18, pero yo llegué incluso a dar sorgo para evitar que los puercos se me siguieran muriendo. Y entonces es ahí donde viene el problema, porque llega el dueño y te reclama, oye, es que así los puercos no van a crecer, y entonces pues tú no te queda más que decirle, ¿y qué quieres? ¿Que estén gorditos y muertos o que estén flacos y vivos? Entonces, es una enfermedad que se presenta sobre todo, primeramente en los puerquitos más bonitos, más gordos, y después afecta a todos los lechones. Por eso es que se agregan acidificantes comúnmente en las granjas donde esto sucede, que ya se sabe qué pasa,
desde el momento del destete, una mezcla de acidificantes al agua de bebida. El alimento ya lo trae, pero es para modificar el pH. Entonces, esto va a evitar que los lechones se nos mueran en el destete, precisamente por esta bacteria, pero no es al único animal al que le podríamos agregar un acidificante en el alimento. Se lo podríamos agregar también a las reproductoras, al alimento de gestación. ¿En qué casos? Cuando tenemos una alta cantidad de cerdas sucias, es decir, puercas que ustedes las ven que orina y después al final de la micción arroja algo que se denomina manchas de cal, ya sea que cae al suelo o que se le queda en la vulva, que parece así como el excremento de un ave. Esto se suele asociar con poca disponibilidad al agua, pero también se asocia con problemas de tipo infeccioso, urinario. Entonces, si ustedes tratan en el alimento a estas puercas, lo que hay que poner es, aparte de un antibiótico, es un acidificante para que por barrido se lleve un volumen grande de todas estas bacterias que producen infecciones de vías urinarias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podrían agregarle a los alimentos? Muchachos. ¿Qué También otra se cosa? puede utilizar la ractopamina. Sí, efectivamente, la ractopamina también es un aditivo. Esta ractopamina se tiene que agregar solamente en el alimento finalizador cuando al puerco le faltan 20 kilos para salir al rastro. Si tú vas a vender puercos de 120 kilos, tú tendrías que empezar a utilizar esta ractopamina cuando el puerco pesa 100. No es un producto que tenga tiempo de retiro. Y hasta el momento, desde que se empezó a utilizar hasta la fecha, no se ha encontrado que produzca alguna afectación ni a los animales ni al humano por no tener este periodo de retiro. ¿Por qué no darlo más tiempo? No se logra, según todos los estudios que se han hecho, no se logra un mayor beneficio. Acuerden que la ractopamina lo que hace es permitir que haya una metabolización de la grasa y que se deposite más músculo. De allí que se agrega así como un aditivo al alimento finalizador, pero siempre recuerden que es un alimento final diferente. No es el alimento final que tiene entre el 12 y el 13% de proteína. Este alimento final tiene más o menos el 15 o el 16% de proteína, es decir, tiene la proteína de un alimento desarrollo o crecimiento, pero además tiene más aminoácidos, porque si le agregan la ractopamina a un alimento de final, ¿ustedes creen que va a tener la suficiente cantidad de proteína y aminoácidos para que el puerco produzca músculo? No, No, ya no, porque tiene la... tiene menos proteína, un alimento finalizador. Es por eso que es un alimento especial. Y eso es lo que lo vuelve caro, porque es un alimento caro y la ractopamina es cara. Hay que darlo estas últimas 4 semanas a 10 partes por millón. Eso es lo que debe ir en lo que ustedes le dan de comer al puerco. Este bulto de este bulto de ractopamina debe de costar de 10 kilitos, debe de costar arriba de los 20,000 pesos. Pero esta ractopamina hay que diluirla y en total sirve para fabricar 100 toneladas de alimento. Esto nos lleva a que es muchísimo más fácil conseguir alimento para los cerdos con ractopamina que el comprar clenbuterol. El clenbuterol es más utilizado en los toretes que en los cerdos por la facilidad.
Ustedes pueden encontrar desde un bulto de alimento hasta una tonelada o lo que sea con ractopamina. Permítanme un momentito. Déjenme mandarle un mensajito a mi hermana a ver si está, porque parece ser que ahí está la pipa del agua y tenemos ya 4 días sin agua. Entonces, ustedes pueden encontrar que les vendan un bulto de alimento, que les vendan un concentrado o un núcleo con ractopamina en lugar de utilizar clenbuterol. ¿Qué efectos puede tener el clenbuterol en el humano? Muchachos. Ya en exceso no eran como paros cardíacos o algo así. Miren, en el humano pueden llegar a producir problemas de hipertensión y pueden llegar a producir, obviamente, la muerte. Quizás no en alguien como ustedes, porque son bastante jóvenes, salvo que alguno tenga problemas cardíacos, pero en personas que tengan antecedentes cardíacos puede llegar a producir la muerte, pero además hay algunos a los que les llega a producir taquicardia. Acuérdense que el órgano donde más se almacena esto es el hígado, por eso es que los hígados de res son decomisados, pero también en el músculo se queda. Y esto es lo que provoca que cambie la coloración de la carne de res de tener el color rojo oxidado que debería, ha pasado a tener el rojo oscuro, pero un rojo brillante, perdón, pero también eso genera problemas, sobre todo porque cuando su mamá va a la carnicería a comprar la carne, ella no quiere la carne que tiene el color rojo óxido, lo quiere con un tono rojo brillante, porque es lo que más llama la atención. Por eso es que es en la res en donde más se ocupa, porque incluso déjenme decirles que los intermediarios no se llevan los animales si estos no comieron clenbuterol. Y está prohibido su uso, pero el mismo objetivo lo logran ustedes con ractopamina o con simpaterol, pero el problema es que el comprador no lo quiere llevar. Acuérdense que el efecto que tiene es retención de líquidos. Por eso es que los toros se ven así como si los hubieran llevado al gimnasio y ya al final cuando los sacrifican son animales que deben ser refrigerados rápidamente porque si no, si los dejan madurar, lo que va a pasar es que van a empezar a dejar un charco de agua abajo por todos los líquidos que están eliminando. ¿Y qué pasa cuando ustedes compran esa carne? Les dan los bisteces que parece que son manteles y dicen ustedes, no, que con 1 kilo vamos a comer todos. Y a la hora que los ponen en el comal o en el sartén, se ve cómo se va reduciendo de tamaño porque todo lo que tenían era agua. Entonces, eso es más común en los toretes. En los cerdos no les quiero decir que no, pero debe de ser así como que más, más selectiva la cantidad de gente que recurre a esto porque es más fácil conseguir la ractopamina. Entonces, no se ocupa tanto el clenbuterol. Pero, ¿qué empresa hay en el país que no permite que a los toretes se les dé clenbuterol? A lo mejor ¿Carne? su carne, efectivamente. De allí que cuando ustedes quieran comprar carne de res y que sepan o quieran estar seguros de que no tiene clenbuterol, es su carne lo que deben de comprar. Ellos trabajan con muchos ranchos y dejan de comprarles los toretes y ellos hacen pruebas y encuentran que hay clenbuterol. Entonces ellos han hecho una especie de trato con todos ellos, pero además llega más allá. Si su carne se entera que tú tienes tratos con él, pero le vendes un torete a alguien más, ellos dejan
de comprarte los toretes, pero te boicotean para que nadie te los compre. Y eso a mí me parece que está mal. Pero su carne es alguien de los que se opone a que los animales consuman clenbuterol. Sí, efectivamente. ¿Qué otra cosa podemos añadirle al alimento que forme parte de los aditivos? Los saborizantes, muchachos. Esto va a hacer que los cerdos consuman más alimentos. ¿Qué saborizantes hay en el mercado? Hay fresas con crema, fresas malteadas, vainilla, chocolate, café, van a encontrar anís, van a encontrar tutti frutti. Todo esto, ¿qué tiene? Tiene edulcorante más un aroma, que es lo que genera en total el saborizante, y esto es lo que hace que cuando nosotros pasamos por una nave de engorda y nos llega el aroma del alimento, nosotros digamos qué rico huele. En general el cerdo, aunque sabemos que tiene un muy buen olfato, también tiene un paladar exquisito y entonces a él le tiene que saber rico para que se lo coma. Y estos sabores son de los más utilizados. Alguno más que les gusta también es el orégano y el ajo. Entonces, todos estos saborizantes se ocupan para estimular el consumo de los alimentos, pero también hay edulcorantes. Estos edulcorantes no son un aditivo para el alimento, pero sí pueden ser para el agua de bebida. Cuando ustedes ocupan algún antibiótico que es amargo, como las enrofloxacinas, entonces ustedes le pueden agregar un poco de edulcorante o azúcar si ustedes quieren para lograr que el agua tenga un sabor diferente, más dulce y de esta manera no tengan problema con que los cerdos consuman el agua con el antibiótico. ¿Qué más agregarían a la ración? ¿Podrían ser algunos colorantes? ¿Para qué, doctora? Bueno, en cerdos no sé, pero en aves usan algunos carotenos justamente para la pigmentación. En los cerdos no. Pero creo que es posterior a, o sea, no siempre se usa en la alimentación, o sea, ya es como después de ¿En las aves o en los cerdos, doctora? en las aves. En los cerdos no sé. Entonces, No, déjame decirte que no. De hecho, si tú le vieras una coloración diferente a un cerdo, yo creo que ni siquiera, yo creo que hasta te lo decomisan. Acuérdate que el tono de la carne suele ser más o menos de un tono rosita, como dicen por ahí, clarito. Ese es el color normal. Si tú te encuentras una carne que tiene una coloración mucho más oscura, se suele asociar con el estrés que se genera al momento del sacrificio y puedes tener una carne que sea dura y firme, que se llama, o puedes tener una carne pálida y exudativa, dado los dos por problemas del estrés, pero no, en realidad no se le agrega ningún colorante a los alimentos. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos agregar? ¿Podríamos desparasitar a los cerdos con el alimento? Sí, hay productos que sí venden en polvo para el alimento. ¿Sabes cuál es el principio activo? Según yo, es el producto comercial es el actual y es creo que febendazol me parece. Bueno, quiero decir que nosotros podemos ocupar cualquiera de los derivados del albendazol, mebendazol, febendazol, todos para desparasitar a los cerdos. Hay que tener presente que estos desparasitantes solo matan los parásitos internos y solamente matan todos aquellos que son parásitos. Todo lo que está en los huevecillos y que vaya a salir después no van a sufrir ningún cambio, se van a quedar allí. De allí que cuando ustedes ocupen un desparasitante como estos, tienen que saber exactamente qué parásito tienen presente en las excretas. Tendrían que hacer un copro para ver cuáles hay, saber cuál es el ciclo biológico, para saber que tienen que volver a dar un tratamiento a los animales, que puede ser
7 días después, 10 días después, dependiendo del parásito, para que maten todas las fases larvarias antes de que vuelvan a ser adultos. Estos desparasitantes funcionan muy bien. Anteriormente, años atrás, se pensaba que, pues sí, primero se sabía que como las granjas de cerdos tenían corrales de tierra, era un caldo de cultivo para los parásitos, que fue cuando se decidió que tenían que tener pisos de concreto. Pero aún teniendo pisos de concreto, se encuentran ustedes con que los cerdos tienen problemas parasitarios. Entonces, no tiene nada que ver con el piso, sino con la limpieza y con los tratamientos para desparasitar a los cerdos. Entonces, si nosotros tenemos problemas parasitarios, no solo internos, sino externos, no habrá nada que nos pueda ayudar en el mercado para poner en el alimento en lugar de tener que hacer algo que yo tuve que hacer en algún momento trabajando en granja, que era, yo tenía cerdas que tenían un montón de sarna que se les ve aquí atrás de la oreja negro, negro, negro. Entonces, aparte de eso, cuando yo las estaba inyectando la primera vez que lo hice, les juro que quedé como chango, porque tenían piojos, muchachos, y se ve cómo van así como arañitas corriendo por toda la piel. Yo inyecté las puercas y les juro que después yo era la que parecía chango. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo, bañaba las puercas, lavábamos los corrales y después eran no desinfectados, eran desparasitados, porque todos los corrales tenían los muros expuestos de los tabiques. Entonces sabemos que en todos esos lugares se quedan los parásitos. Desparasitábamos todo y volvíamos a mover las puercas y hacíamos todo ese trabajo. Era bastante pesado y se requiere de mucha gente para poderlo hacer. ¿Logré erradicar esos parásitos? No, simplemente los controlé. Pero algo vino en mi ayuda, que fue que Merck vino a la granja para que hiciéramos la prueba de la ivermectina en premezcla. En aquel entonces la ivermectina se dosificaba en base a toneladas